Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta grabación. Hoy vamos a hablar sobre César Abraham Vallejo Mendoza, poeta del dolor humano, el poeta más humano y el poeta más universal que tenemos en el Perú. A continuación, algunos datos básicos. El nombre completo de Vallejo es César Abraham Vallejo Mendoza. Él nació un 16 de marzo de 1982 en Santiago de Chuco, La Libertad, ¿no? La parte sierra de La Libertad. Y falleció un viernes 15 de abril, un viernes santo, de 1938, en París, Francia. Sus padres, cuando él era niño, querían que sea sacerdote. Lo instruyeron mucho, lo motivaron y bastante entusiasta y animado, optó, ¿no? Digamos, por ese futuro sacerdotal. Y eso se puede ver reflejado en muchos de sus poemas. Dios, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Él en 1910, o sea, a los 18 años, va a estudiar a la Facultad de Letras y Filosofía en Trujillo. Recordemos que él vivía en Santiago de Chuco, que es la Sierra de la Libertad. Luego él va a la capital de la Libertad, que es Trujillo, en la parte costeña, digamos, y ahí se matricula para estudiar la carrera, en general la carrera de Letras y Filosofía. No le va tan bien, no le termina de cuadrar del todo, y se va a Lima. Él viene a Lima a estudiar y va de frente a la Facultad de Medicina, a la Facultad de San Fernando, que es la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces ahí en 1911 ingresa. Lo mismo, no le va tan bien, no le gustan los cursos, parece que se desanima, termina como profesor de unos chicos hijos de hacendados y se termina por regresar nuevamente a Trujillo. Entonces en 1912 Vallejo volvió a Trujillo ya con 20 años. Ahí él trabaja como ayudante de cajero, pero de la hacienda Roma, azucarera, ¿no? Donde habían cientos de trabajadores y él ahí como que directamente se vincula o ve con sus propios ojos a los 20 años la explotación y maltrato que había, pues, ¿no? Directamente relacionado con los trabajadores del campo. En 1913 nuevamente se matricula en la universidad para retomar los estudios. Él comienza a trabajar como profe. Eso me parece muy importante porque Vallejo fue profesor. Una gran parte de su vida, no solamente en el Perú, sino también en Europa, específicamente en Francia, él trabaja como docente. Ahora, en Trujillo trabaja como docente en el Centro Escolar de Varones, en el Colegio Nacional de San Juan, también ahí en Trujillo. Y es ahí, como profesor, mientras estudiaba, donde quería terminar la carrera, pues, ¿no? Es profesor de Ciro Alegría, ¿no? Ciro Alegría, que luego, pues, el gran novelista, indigenista peruano, eh, autor de los perros hambrientos, por ejemplo, ¿no? La serpiente de oro, y El mundo es ancho y ajeno, que tuvo como profesor a Vallejo, pero digamos que no creo que haya sido muy trascendente el hecho de Vallejo como profesor de alegría, porque solamente pues estuvo en primero de primaria, ¿no? ¿Qué más? En 1915 Vallejo por fin se gradúa, ¿no? Termina la universidad en esa época y tiene un bachiller en letras, pues, ¿no? Tiene una tesis, la tesis se llama El romanticismo en la poesía castellana. Esa es la tesis de Vallejo, el romanticismo en la poesía castellana. Pueden encontrar el libro en internet y demás. Ahora, en 1916, ya graduado, y digamos con cierto nombre, porque escribía por algunos artículos, por ahí poesía, y siempre vinculado a la vida bohemia también del lugar donde él vivía, que era Trujillo, él comienza a frecuentar a lo que se conocerá como el Grupo Norte. En ese Grupo Norte han habido grandes intelectuales, historiadores, políticos, como Antenor Orrego, Alcides Espelucín. Incluso ahí él conoce al que luego sería el fundador del APRA, ¿no? A Víctor Raúl Haya de la Torre. En ese mismo año él estaba enamorado de una jovencita llamada María Rosa Sandoval. Eh, Incluso cuando ella se aleja de él, se va, lo abandona, termina con él, él se queda muy mal, ¿no? Muy deprimido, muy triste, siente mucho esa pérdida. Ahora, luego hay pues toda una investigación que se hace y esta chica, María Rosa Sandoval, se va porque ella sufría pues de un problema de tuberculosis. Así que se aleja y muere, pues, ¿no? Ahí al año y medio, a los años, ella fallece. Y a Vallejo, pues, este encuentro que tuvo, este vínculo, posteriormente, le inspiró para escribir algunos poemas dentro de lo que sería Los Heraldos Negros, que es su primer libro de poemas de Vallejo. Incluso su mamá, que también se llamaba María, ¿no? La mamá de Vallejo también es María, y
también con esta chica María Sandoval, Vallejo tiene un verso que dice, tú no tienes Marías que se van. Eso como que Vallejo le reclama a Dios, ¿no? Ahí le hace una interpelación, ¿no? Tú no tienes Marías que se van. Entonces ahí vemos pues la influencia. Ahora, en 1917, Vallejo conoce a una chica de 15 años, llamada, bueno, la gente la conoce como Mirto, ¿no? Mirto, que dicen que es Solia Rosas Cuadras, y que ella pues no le corresponde, o vive un amor muy fugaz, intenso, pero que no llegan a buen puerto, así que Vallejo intenta suicidarse en 1917, ya graduado y todo lo demás, ¿eh? Entonces sus amigos, o por recomendación de algunos conocidos de él, le dicen que vaya a Lima, que se despeje, que vea las cosas más amplias, incluso que saque un doctorado, pero como ya tenía pues su bachiller en letras, que sacó un doctorado en letras en Lima. Así es que Vallejo regresa a Lima en 1917. Ahora cuando regresa a Lima, acá pues estaba un apogeo de modernistas, postmodernistas, simbolistas. Acá conoce a José María Guren, conoce a Manuel González Prada, ¿no? Incluso al cual le dedica el poema Los Dados Eternos. Y obviamente conoce pues al que era, digamos, la estrella central, ¿no? El personaje por el cual giraba la intelectualidad de la época, que fue Abraham Valdelomar Pinto. Incluso Abraham Valdelomar Pinto, que es como que lo apadrina a Vallejo, le promete que le va a hacer el prólogo a su libro de poesía. Y bueno, pues lamentablemente, Valdelomar, que ustedes saben, ¿no? La vida que él ha tenido bastante agitada. Ya haremos un video de Valdelomar. Paraba en diferentes situaciones, así que no logra concretar. El libro ya estaba listo para ser publicado en 1918, Los Heraldos Negros. Solamente se esperaba el, el prólogo de Valdelomar, pues, ¿no? Que lamentablemente no llega, y pues así al final sale publicado el libro en 1919. Sale publicado en 1919, y a pesar de que en el texto decía 1918 y sin el prólogo de Valdelomar, ¿no? Antes de pasar a los Heraldos Negros, él se enamora, él está como profesor de un colegio llamado el Barros, un colegio Barros de Lima, un colegio privado. Ahora él se enamora de una chica de 15 años y justo pasa esto, o sea, son cosas que pasan ahí al instante. En el colegio Barros de Lima, donde Vallejo trabajaba como profe, el director muere. Vallejo asume, digamos, la coordinación general del colegio. Pero como se habla de este problema de Vallejo con la chica, no era una estudiante, ¿eh? Era una chica X, lo separan del colegio. Incluso se dice que esta chica Otilia Villanueva inspira algunos poemas de la obra del poemario Trilce, ¿no? Que fue publicado en el 22. En 1918 muere su mamá de Vallejo. Él publica como Los Heraldos Negros, como le dije, ya estaba listo para publicar, o sea, va a salir como fecha de publicación 1918. Lo que pasa es que ya estaba terminada, ya estaba lista, lo único que faltaba era el prólogo. Entonces, en sí, esta obra fue publicado en 1919. Luego, en ese mismo año 1919, cuando publica el texto, que sí, a pesar de que la crítica, yo siempre creía, ¿no? Que a Vallejo no, que todo el mundo lo criticó, que nadie lo apoyó y todo ello. En sí, según lo que estaba revisando y leyendo a profundidad, sí tuvo cierta acogida, fue visto como un texto modernista, preciosista, simbólico, y cierta acogida, a pesar de que no hubo mucho tiraje, ¿no? Bien, ahí estuvo también como profesor, acá en Lima, en el Colegio Guadalupe, Colegio de Varones, pues, ¿no? El señor Guadalupe, profesor de lengua española, ¿no? De gramática. Ahora, en 1920, su mamá había fallecido, él regresa a Trujillo. Ahora, el tío cuando Vallejo llega ya, justo se había armado todo un enfrentamiento ahí entre familias, incluso se había producido todo un incendio gigante. Como Vallejo tenía ciertos enemigos, gente que le caía mal y todo ello, a Vallejo lo acusan de ser uno de los provocadores. Así que lo comienzan a buscar a Vallejo, entonces Vallejo tiene que esconderse. Luego lo encuentran y lo detienen. Estuvo en el calabozo ahí, en la comisaría de Trujillo. No está en la cárcel, pero está en el calabozo. ¿Cuánto tiempo estuvo? 112 días. Casi 4 meses, pues, ¿no? Estuvo ahí, detenido. Desde 1920, 6 de noviembre, pasó incluso Navidad, Año Nuevo ahí, hasta el 26 de febrero de 1921. En fin, luego de eso, lo dejan salir, pero de manera condicional. Entonces es cuando ya se va, no regresa, pero todavía no estamos en ese punto. Ahora, Vallejo, cuando sale de la cárcel, él participa en un concurso de cuentos y presenta un relato, una novela corta o un cuento largo, ¿no? Llamado Más allá de la vida y de la muerte, un cuento psicológico o un relato psicológico bien interesante. Yo cuando estoy estudiando psicología,
Me lo hicieron leer y es genial, ¿ah? Genial, genial, genial. Pero el tema de la esquizofrenia, las alucinaciones y todo ello. El tema de la psicosis, de la paranoia, bien interesante. Más allá de la vida y la muerte se llama. Fue premiado el libro y con el billete que Vallejo recibe, él va a publicar su libro Cráneos de Bronce, firmado como César Perú. Pero tú miras, profe, ¿pero cuál libro Cráneos de Bronce? Bueno, en realidad, él luego le cambia de nombre a Trilce. Ahora, para cambiarle de nombre, le cobran 3 libras esterlinas. Entonces Vallejo jugaba mucho con las palabras. Ustedes saben que Vallejo vanguardista, ¿no? Neologismos, alteración. Vallejo comienza a jugar 3 libras, 3, 3, trilce. Y le gusta el sonido de la palabra y le pone su poemario Trilce y firma como César Vallejo. Entonces, de ahí viene la palabra Trilce, que no es un en sí, por ahí te dicen, no, significa triste y dulce, todavía eso es un mito, no, no es real. En 1922 publica entonces el poemario Trilce, con el dinero que gana con el cuento Más allá de la vida y la muerte. Y luego también escribe un texto que se llama Escalas. Es un texto narrativo, ¿no? Y se va para Europa. Ya no quiere saber nada del Perú, acá no había futuro, no había avance, se va y se va a París. Conoce varios países de Europa, entre ellos Italia, la Unión Soviética, España, Polonia, pero principalmente va a París, ¿no? Donde supuestamente era la ciudad de las luces y todo el rollo. Entonces allá Vallejo en París vive bien ajustado, con las justas, pero se sostiene trabajando como periodista. Envía algunos artículos a revistas peruanas o limeñas como Variedades, Mundial, incluso también trabaja para algunas revistas extranjeras, ¿no? O como traductor incluso del francés al español y todo ello, ¿no? Por ahí como que por ahí se sustenta ciertamente en algo. En 1923 en Europa incluso conoce a gente como Juan Larrea, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Tristán Tzara, o sea, gente que estaba metida en el tema vanguardista o literario de la época. En el 24 muere su papá. Muere su papá y Vallejo, bueno, se descompensa. También llevaba una vida bien, bien bohemia. Vallejo tomaba, fumaba, ¿no? Prefería tomar que comer. Así que lo llevan al hospital de emergencia por una hemorragia intestinal, imagínense. Fue operado y se pudo restablecer. Luego él ahí conoce a una señorita llamada Georgette Philippa, conocida también como Georgette Vallejo, ¿no? Ella es trascendental en su vida. A la flaca le llevaba 16 años, Vallejo. En el 28 decide vivir con ella y se queda pues hasta el último día de su vida, que son 9 años, duró la relación, 9 años y algo más, ¿no? Con ella. Se casó con ella incluso. Ahora, en el 27, Vallejo va a Rusia para ver lo que pasaba, pues, ¿no? En la Unión Soviética, porque en esa época estaba la Revolución Rusa con Lenin y todo el rollo ahí, ¿no? O sea, que los bolcheviques, el marxismo aplicado a la realidad concreta, práctica. Él retorna a París luego de esto y en París, escuchen, él funda la célula parisina del Partido Socialista fundado por Mariátegui. O sea, José Carlos Mariátegui La Chira, la Mauta José Carlos Mariátegui, funda el Partido Comunista Peruano. Y pues obviamente los peruanos que vivían en el extranjero también tenían, los que asumían la postura, ¿no? Tenían que ser parte de ese partido. Entonces él funda una célula de ese partido, el partido Mariátegui, en Francia. En 1930 viaja a España porque a Vallejo lo iban a editar, su poemario de texto lo iban a editar en España. A Vallejo lo expulsan de París. O sea, lo ven como alguien indeseable y le dicen que no puede regresar a París. Entonces él había viajado a España previamente, lo habían editado su obra Trilce, lo habían publicado, regresa, bueno, lo habían reeditado, ¿no? Regresa a París, no le permiten estar ahí, se vuelve a ir a Madrid y se queda en Madrid un tiempo y vive nuevamente, ¿no? O sea, su chamba era las traducciones, por ahí escribía, aparte que su esposa había recibido una herencia porque era huérfana de padre y madre, entonces con eso también se sustentaron un poco. En 1931 se va a proclamar la Segunda República Española, ¿no? Supuestamente ahí España democrática, España republicana, contra la monarquía, Vallejo feliz, se junta ahí con Miguel de Unamuno, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Gerardo Diego y José Bergamín. Y publica la primera novela proletaria peruana, digamos, llamada El Tungsteno, ¿no? Novela proletaria indigenista hecha por Vallejo, ¿no? Es más, el mismo editor del Tungsteno le pide que por favor publique un cuento para niños y Vallejo crea Paco Yunque, pero no se lo publica a Vallejo nunca porque dicen que era muy triste ese cuento. Luego recién en 1951 en la revista Apunte del Hombre, una revista limeña,
Ese cuento se hace conocer, ¿no? Que hasta ahora pues, es uno de los mejores cuentos del Perú. Bueno, en 1932 ellos ya regresan a París, ¿no? Ya había cumplido el plazo que a Vallejo le habían dado por indeseable y Georgieva estaba muy mal ahí. Algunos dicen porque abortaba, porque Vallejo no quería tener hijos, y no tuvo hijos. Ella luego desmintió, ojo, que era mentira, pero bueno, eso es ahí un tema, ¿no? Que gente muy cercana a Vallejo decía que era verdad. Ella tal vez por salvarlo a él dice que no, pero bueno, es un tema complicado. Bueno, ella se casa con Vallejo, o se casan Vallejo y Georgette en 1934, en el distrito 15 de París, ¿no? Por civil. Luego, pues, entre 1935 y 36, Vallejo escribe varios libros, varios cuentos muy interesantes como El niño del carrizo, Viaja alrededor del porvenir, Los 2 horas o El vencedor, que es un libro bien interesante sobre un tema de colegio. De ahí de alumnos que se pelean, todo un rollo bien interesante. En el 36 se da la Guerra Civil Española, Vallejo apoya todo lo que puede. En la Guerra Civil Española, ya saben, estaban los republicanos, los comunistas, anarquistas, o sea, la gente progresista contra la monarquía fascista y dictatorial tipo Hitler y Mussolini de Francisco Franco, ¿no? Entonces hay un enfrentamiento y Vallejo obviamente apoya al bando pues, revolucionario. Incluso ahí escribe esta obra de Vallejo llamada España parte de mí este cáliz, ¿no? Aunque nunca se logró publicar en vida de Vallejo. En 1938, Vallejo ya en París, trabajando como profe y todo, se enferma de una manera así muy, muy fuerte y muere un Viernes Santo 15 de abril, ¿no? Es que Vallejo fallece y Pablo Picasso, este autor, este pintor cubista, se entera de esa muerte. Picasso dice, no, yo voy a hacerle un retrato y hace 3 retratos de Vallejo. A la vez también Vallejo aparece en el gobierno de Alan García en el año de 1988, cuando estábamos así en esta crisis económica causada por el APRA y la corrupción. eh, el Banco Central de Reserva emite un billete de 10.000 intis con la cara de César Vallejo, que en unos años ese billete no valía absolutamente nada, ¿no? O sea, con 100 de esos billetes recién podías hacer un nuevo sol en el gobierno de Fujimori. O sea, para que te hagas una idea, ¿no? Bueno, y eso sería pues los datos que yo te podría dar sobre Vallejo. Espero que te haya interesado la propuesta. Si te parece interesante, comparte el video, suscríbete. Hagamos que esta información cultural llegue a todos.